todavía. Por favor, les pido que pongan en mute su, su sesión, excepto Micrófono. Gaby y Max, porque obviamente pues podemos conversar, luego nos tardamos en abrirlos. Bueno, yo ando medio lenta todavía, porque aparte, comentarles, me dio el Parkinson muy fuerte la semana pasada, pero nada que no pudiera dejar al inglés a un ladito. Total. Nada más se presentó un momento de mi vida, pero todo muy bien. Me da gusto volverlos a ver, estoy muy feliz y contenta, yo sé que todos ustedes están igual, ya estaban ansiosos por oírnos y escucharnos y en serio que muchas gracias por todo, por estar aquí sobre todo. Vamos a hablar hoy de un personaje que yo diría un poquito controversial porque hay muchos que tienen unas ideas distintas a las que a lo mejor conocemos de la escuela. Hay otros que están a favor de él, hay quienes están en contra por la vida, el tipo de vida que llevó, ¿no? Estamos hablando de nuestro gran Francisco Villa, ¿no? Pancho Villa. Ay, gato, perdón. Entonces, en otro, con el nombre de, su nombre oficial y original y todo era Doroteo Arango, ¿no? Así era como se llamaba. Fue obviamente controversial en la Revolución, mexicana, ya les iba a decir francesa. En la Revolución Mexicana, él nace en 1878 en Durango y desde pequeño experimentó la pobreza. Pero yo considero que no fue una pobreza tan extrema, sino fue media baja, más o menos, porque era caballerango. Sus papás trabajaban en una hacienda y bueno, en esa hacienda él vivió la pobreza, la injusticia y bueno, eso lo armó a él de valor para poder ser lo que fue cuando empezó la lucha, desde antes de empezar la lucha, este, de la revolución. Él, como no sé si algunos sepan, él ataca, bueno, él defiende a su hermana, estaba siendo ultrajada pues, en contra de, por el dueño de la hacienda. Entonces, cuando él llega a su casa, lo quita y obviamente le dispara, no lo mata, pero entonces, como estaban las condiciones sociales en aquella época, en donde decían, lo mataste, te metemos a la cárcel y luego averiguamos qué es lo que pasa. Y obviamente, aunque lo hubieran averiguado, sabemos que el fin iba a ser la cárcel para él, porque el que tenía el dinero y los que eran poderosos eran los que mandaban. Entonces, le dicen que salga huyendo, se va de la hacienda, no me acuerdo dónde lo puse, pero por ahí andaba. Y bueno, entonces él se va desde muy joven y desde joven se involucra en lo que son actividades delictivas, ¿no? Y se enfrentó a la ley muchas veces. De hecho, él, por ejemplo, cuando se encontró con un oficial, que no tengo aquí el nombre, ahorita lo busco, en donde él le enseñó los caminos, cómo esquivar todos los retenes, todo lo que es de Chihuahua y Durango le enseñó a andar. Entonces él sabía y conocía todo lo que había por aquí, por la parte norte del país. En 1908 lo agarran, lo atrapan y lo meten al ejército. Lo hacen, lo obligan a formar parte del ejército y algo que él no quería. Y es ahí donde aprende todavía un poco más de técnicas, de tácticas y todo para poder ser todo lo que hizo. Es decir, realmente fue un gran, yo sí lo considero un gran estratega de su época para mí. Ya se movió Gaby la cabeza, ya la movió, ahorita la voy a dejar. Y a lo mejor Max tampoco lo veo muy serio, pero para mí sí, yo siento que sí, porque a lo mejor no estratega, sino buen líder. Eso era la palabra correcta. Gracias, Gaby. Me hiciste pensar y retomar o sea, es que la ardilla caminara, ¿no? Entonces, era muy buen líder, hay que reconocerlo. Tuvo
muchísimas mujeres, eso sí, pero nada más estaba casado con una, pero tuvo muchos ahijados, que esos ahijados eran sus hijos, y bueno, esa era la vida de Pancho Villa, ¿no? Tenemos muchas historias de él, por ejemplo, cuando entró a la capital, nada más los voy a dar por rápido, cuando entra a la capital con Zapata, ¿no? Y están frente de la silla presidencial y le dice él, siéntese, vamos a darle una idea, siéntese, compadre, ¿no? A este Zapata y este dice, no, yo no me siento, se está salada. Y se sentó él. Y es donde tenemos la famosa foto con todos los revolucionarios, Pancho Villa y Zapata puestos, y ahorita se las busco. Y bueno, esa es una, ¿no? Y la otra que estuvo en el bar La Ópera, y cada vez que va uno al bar La Ópera, yo no he ido, me han contado, que deberíamos hacer un tour de cantinas, ya les dije. Este, ahí se supone que él disparó y las balas todavía están en el techo del bar La Ópera. No le gustaba tomar, no era borracho, para nada, tú, pero era, ¿cómo se llama? Y dicen que le gustaba la leche de fresa, el sabor, como licuado de fresa, que era lo que le gustaba mucho pedir, ¿no? Entonces, destaca obviamente por la audacia en el frente, ajá, y creo que fue un personaje que no se dejó ante nada. Él hacía y decía lo que tenía que hacer, fuera quien fuera. Entonces, bueno, esto es un preludio de él. Desgraciadamente, de tantos ahijados que tuvo, en uno de esos, en el bautizo de uno de ellos, pum, que lo mata. Lo asesinan, todo el carro en donde estaba él fue completamente acribillado. Y bueno, así esta es la vida de nuestro personaje. Max, Gaby, ¿algo que quieran decir? Max, que empiece y yo, si les parece, termino más con el tema del rollo militar y de esa naturaleza. Max, no sé cómo No, 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 veas. adelante con eso. Si quieres, ya para terminar el tiempo en que lo mataron, lo comento yo. Vale, pues bueno, yo voy a empezar con el tema del rollo militar. Pancho Villa, y cuando está en el Ejército Federal, aprende adiestramiento básico, manejo de armas, independientemente de lo que él hubiera aprendido ya en su vida como maleantillo de calle, vaya. Aquí ya recibe una instrucción militar, él empieza a ver lo que son las cuestiones del manejo de armas, y esta cuestión le gusta mucho. Entonces también por ahí va el tema de, por ejemplo, después cuando invade Columbus, que ahorita lo vamos a tratar. Durante el tema que prácticamente a mí me compete o del que yo les voy a platicar es la formación de la División del Norte y de la formación de su grupo de guardia personal que fue conocido como Los Dorados. La División del Norte es una estructura formada ya como tal, como ejército. Tiene un antecedente previo a lo que fue Francisco Villa, inicia por ahí la formación de esta conformación militar a raíz del levantamiento de la revolución con Francisco de Madero. Sin embargo, por ahí también fue comandado incluso por Victoriano Huerta. Sin embargo, después de 1913, que es la parte que nos llama la atención, que ya es la administración, vaya, la dirección de Francisco Villa, él se hace cargo de la División del Norte. Francisco Villa ya se había hecho un renombre desde que empezó el movimiento revolucionario a 1913, que él inicia la comandancia de la División del Norte. Francisco Villa empieza a formar alianzas con la gente de la región, tanto de Durango como de Chihuahua. Y entonces mucha gente se empieza a unir a lo que se conforma después como la División del Norte. Aquí es importante que rescatemos que ya el golpe de Estado de Victoriano Huerta y el asesinato de Madero y de Pino Suárez, que ya hemos platicado, Carranza en el norte se levanta contra Victoriano Huerta, me parece que en el plan de San Luis, y llama
a Francisco Villa que se adhiera al plan. Francisco Villa le dice que sí. Aquí ya empiezan las rencillas porque Carranza quería que él rindiera la comandancia de la División del Norte a Álvaro Obregón. Y Francisco Villa le dice que no. Para esto, en uno de estos trances, Carranza manda a Felipe Ángeles a que se una a la División del Norte. Cuando llega Felipe Ángeles, hace mancuerna con Francisco Villa y entonces entre los dos empieza la planeación de lo que es el movimiento y lo que es la conformación y la constitución de la División del Norte. Esta unión es importantísima porque Felipe Ángeles fue un militar de instrucción, él es egresado del Colegio Militar, del Arma de Caballería, era un hombre excepcional, un estratega magnífico. Y entonces cuando llega a la División del Norte y se une con Francisco Villa, encuentran que tienen muchísimas cuestiones, acepciones y muchas cuestiones en común. Por lo que a la formación de la División del Norte, realmente quien se hace cargo de lo que es la estrategia, la logística y todos los ámbitos que conforman lo que es la conformación de un ejército queda a cargo Felipe Ángeles. Sin embargo, Francisco Villa es su comandante. Francisco Villa es un hombre con un carisma increíble, él es el que llama a la gente. Felipe Ángeles es un hombre con un carácter muy reservado, un carácter más tímido y que le costaba mucho trabajo las relaciones con las personas. Entonces, ambas características y personalidades se amalgaman de manera perfecta, en donde Felipe Ángeles, repito, es el que se encarga de todas las cuestiones de logística, de organización, de estrategia, y Francisco Villa, que es quien encabeza. Aquí también vamos a tener un tercer personaje dentro de la División del Norte que forma característica muy particular, muy allegado, considerado de los más cercanos de Francisco Villa, que es Fierro. Este personaje es un personaje sinaloense que tiene una vida trágica, por cierto. Este sí personaje merece tema aparte. Sin embargo, dentro de la vida trágica que tuvo, fue un hombre con un carácter durísimo, un hombre que dentro de su ámbito militar o del ámbito de la División del Norte era reconocido como el carnicero. Entonces ustedes se pueden imaginar que el carácter de Fierro no solamente le hacía gusto a su apellido, sino además a la naturaleza de su manera en cómo hacía las peleas. Era un hombre sumamente agresivo, sumamente violento, y que también estos tres personajes formaron parte esencial para entender lo que fue la División del Norte. A su conformación, en Durango prácticamente inicia el movimiento de revolución hacia el centro, y es aquí donde ya empieza el tema del ser ríspido o las diferencias con Carranza, porque él quería que la División del Norte quedara bajo la dirección o con la comandancia de Álvaro Obregón, a lo que Villa ahí ya le dijo, ¿sabe qué? No. Y es aquí donde empieza realmente el problema entre Villa y Carranza, que se va desarrollando, ¿no? Y que se va dando al movimiento de la División del Norte. La División del Norte inicia su movimiento, empieza en la batalla de Ojinawa y empieza su movimiento hacia el sur, hacia el centro, precisamente como un acto de rebeldía. Hay que tomar en cuenta que de manera conmitantemente estaba también, Carranza tenía el problema con Zapata. Sin embargo, dentro de esta conformación, Villa era un hombre que tenía muy presente las necesidades de sus hombres, y dentro de esta conforma un grupo especial que se llaman los Dorados. Es considerada su guardia personal, está conformada por 300 hombres, 3 regimientos, cada uno de 100 elementos. No se logra formar como tal un regimiento, pero sí es una parte constitutiva que tiene principios militares. Estos Dorados se caracterizaban no solamente porque eran valientes, porque eran aguerridos, porque tenían una lealtad irrestricta a la comandancia, que en este caso la reconocían como Francisco Villa, pero también reconocían el mando de Felipe Ángeles y de Fierro. Esta división de los Dorados se considera la guardia personal, tiene como característica que todos son expertos en caballería, de hecho están seleccionados de manera personal no solamente por Villa, sino por Ángeles también, y no solamente son expertos a lomo de caballo como caballería, sino en el manejo de armas,
que si mal no recuerdo era la Mauser, era la que se utilizaba, y Villa tenía muy presente que como al ser su división personal, su grupo personal, tenían instalaciones maravillosas. Por ejemplo, cada uno de estos elementos tenía a su disposición 2 caballos, entonces estamos hablando que tenían a su disposición 600 caballos, lo que representa en movimientos de logística verdaderamente no solamente para la División del Norte, sino también para los Dorados. Representa un manejo excepcional de Felipe Ángeles para lo que fue la logística, los movimientos, cómo utilizaron ellos, principalmente son los principales epítomes o la imagen del revolucionario a tren desde el norte al centro. Viajaban junto con todas las familias. Villa no tenía ningún problema en que sus elementos viajaran con sus familias, lo que conformó también el tema de las Adelitas que ya hemos tratado. Dentro del ejército de Villa también hubo revolucionarias, que también ya lo vimos en ese tema, que formaron y conformaron parte importante del ejército de la División del Norte. Por otro lado, los Dorados se reconocían porque estos 300 elementos portaban en su solapa, o muchos refieren que entre la botonadura de la guerrera o en la solapa, una plaquita que decía "Soy Dorado", y exactamente en cada batalla ellos se dedicaban a pulirla, a restregarla, porque era una manera motivante para ellos y para la División del Norte cuando los veían entrar por su fiereza, por su manejo de armas, por su capacidad excepcional para resolver problemas dentro del campo de batalla y su lealtad irrestricta al mando que tenía la División del Norte, en este caso reflejada en Villa. Eran hombres que tenían noción sobre Estado Mayor, adiestrados, por supuesto, y comandados por Felipe Ángeles, no solamente a lo largo de su recorrido del norte hacia el centro, por ejemplo, en la toma de Zacatecas, que es determinante para la expulsión incluso de Carranza de la Ciudad de México y salga exiliado a Veracruz. En la toma de Zacatecas se ve a los Dorados a lo ancho y lo largo de los movimientos de la División del Norte, llevando y trayendo las órdenes. Esto quiere decir que conformaban y que formaban parte de un Estado Mayor. Y esto es muy importante porque después, ya la conformación del México postrevolucionario, varias de las características del Ejército Nacional, que incluso hasta la fecha se tienen, vienen de la conformación no solamente de la División del Norte, sino principalmente de los Dorados. Ellos vestían variablemente una tejana gris con un sobre todo que se llaman guerreras de color verde olivo, y como les vuelvo a comentar, todos eran de caballería y eran excepcionales en el manejo no solamente de las armas, sino de las tácticas de caballería, como eran las avanzadas, las escaramuzas, los pliegues, replegues y el apoyo a la artillería, que era la especialidad de Felipe Ángeles. Es importantísimo porque también en otras áreas y en otras circunstancias también formaron parte de la ejecución que tiene Fierro, en varias áreas, que por ahí tuvo un problema muy, muy severo con Villa porque toma parte de los Dorados. Ahorita les platico bien en qué batalla fue porque no recuerdo, se me fue ahorita el dato en específico. Fierro toma la comandancia de los Dorados y por ahí tiene una escaramuza bastante peligrosa que, bueno, sale a favor de la División del Norte, pero Villa encoleriza y entonces manda a traer a Fierro y a estos Dorados que habían participado, y bajo este tema argumentativo de la lealtad irrestricta al mando, que no era en sí nada más Villa, sino, insistimos, también era Felipe Ángeles, que era su comandante militar, vaya, y Fierro, que tenía esta manera tan particular de ser el carnicero. Villa entra en confrontación con Fierro y confronta a los Dorados, a lo que los Dorados le responden que independientemente de la lealtad que le tienen a él, su formación y su adiestramiento estaba hecha para que siguieran las órdenes del mando supremo, que estaba prácticamente conformado por ellos. A lo que Villa pues no le queda otra más que decir, pues sí. De hecho, varios de estos elementos de los Dorados van con Francisco Villa cuando entra Columbus, entra al territorio norteamericano, que esta es otra de las anécdotas más importantes que tiene Francisco Villa. Llega
porque tiene ahí un problema, porque a la compra de armas norteamericanas, que el gobierno norteamericano también le estaba vendiendo al Ejército Federal, vaya Carranza, pues ahí entran en conflicto porque al parecer las armas que le vendió, aparte de que no funcionaban, el calibre que les vendió no era el adecuado y entonces cuando Villa regresa con todo este armamento, pues se encuentra que está prácticamente inutilizado. Y entonces aquí entra en un severo problema, a lo que Villa dijo, ¿sabes qué? Pues esto no se queda así. Y entonces toma parte de la División del Norte, lo que es su Estado Mayor, prácticamente, y gran parte de estos elementos de los Dorados entra a territorio norteamericano, a la población de Columbus, en busca de estos militares norteamericanos que le habían mal vendido las armas. En su paso, es sabido que roban, violentan, matan, y lo cual provoca para los norteamericanos es un motivo de guerra, que además, obviamente Villa lo hace a propósito porque sabe que le va a provocar un problema a Carranza, porque ya había roto relaciones con Carranza, y entonces mete en un problema al gobierno mexicano, que esto también es otro tema, porque el gobierno norteamericano pues quiere la cabeza de Villa. Y entonces Villa sale del territorio norteamericano, se va a la sierra, ahí el gobierno mexicano autoriza la entrada de huestes americanas en la búsqueda y la caza de Villa, y ellos mismos, Carranza, aprovechándose que los norteamericanos van a entrar a buscar a Villa, él mismo manda 10,000 efectivos también a la zona en busca de Villa. Y entonces Villa huye, que conocía, como bien nos platicaba Vero, de sus aventuras y de sus trascendencias durante su juventud y adolescencia, conoce la sierra de lo que hoy conocemos como el Triángulo Dorado, a la perfección, ¿no? Lo que son la sierra entre Chihuahua y Durango. Ahí, protegido por sus dorados, se queda varios meses al resguardo de una cueva, ahí en la parte remota de la sierra, y total de que llegan los norteamericanos, lo empiezan a buscar, pues no lo encuentran, llegan los carrancistas, también siguen buscándolo, y pues tampoco lo encuentran. Por ahí hubo 2, 3 confrontamientos, principalmente con el ejército carrancista, que era el ejército federal. Los dorados son quienes lo protegen, y ahí se queda Villa hasta que literalmente pasa todo este tema. Posteriormente, ya al avance del ejército de la División del Norte, cae preso Felipe Ángeles, es ejecutado, y entonces aquí es donde empieza el declive. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde vamos a ver que quien realmente se encargaba del tema de la estrategia, de los movimientos, de cómo se manejaban, de la situación logística y todo esto, es Felipe Ángeles. Villa ya no puede sostener realmente la División del Norte, lo que empieza a ser la desgregación del mismo cuerpo ejército, se da la disolución de los Dorados, y entonces a Villa se le otorga, digamos que como a manera de indulto, y ya ahorita que Max ya nos platicará el final aciago de Francisco Villa. Sin embargo, hasta aquí, ¿alguna duda al respecto sobre la División del Norte o los Dorados? ¿Alguna duda que tengan? ¿Comentarios? ¿Anécdotas? Perdóname, nada más una duda. De los Sí. Dorados eran como del ejército de la División del Norte, eran, digamos, los más cercanos a Villa, o era gente mucho más especializada que, digamos, que los hacía ser pues mucho mejores dentro de la División del Norte. De hecho, de las dos partes, Clau, como tú bien nos preguntas, así es, los Dorados se conforman de una parte muy particular que escoge Villa y también Felipe Ángeles, son su selección personal. Entonces formaron parte de la División del Norte, estos 300 hombres. De entrada, primero fueron 100, que es como se conforma la primera etapa de los Dorados. Conforme van avanzando se vuelven 300. Los primeros 100, ellos son elegidos particular y directamente por Villa dentro de la División del Norte, porque tenían características específicas que no solamente los hacía por su lealtad o por su fiereza, sino por su capacidad de montar a caballo y del manejo de su arma. Estas eran las características
principales, independientemente de su lealtad irrestricta al mando supremo de la División del Norte. Y como bien mencionas tú, estas características los hacen sobresalir a lo largo de las batallas. Muchas gracias, Gaby. Perdón, yo hasta ahorita sé quién es Felipe Ángeles, no sabía quién era. Hay un aeropuerto que se acaba de inaugurar La IFA. Así es, el AIFA. en México, que inauguró el presidente, y no sabía por qué se llamaba así. Ajá. De hecho, déjame Entonces, te no platico. sabía, entendí que... Perdón que te interrumpa. Dentro de la historia militar del ejército mexicano, Felipe Ángeles es un hombre importantísimo, particularmente para el arma de artillería. De hecho, su regimiento principal dentro del colegio militar se llama Batería Felipe Ángeles. Esto nos habla de la importancia que tiene dentro de la formación y la conformación actual del ejército, la historia de Felipe Ángeles. Y Felipe Ángeles fue un hombre sobresaliente desde sus estudios en el colegio militar, fue un alumno sobresaliente, además era buenísimo para las matemáticas, porque para entender el tema de la artillería hay que entender que son maravillosos en las matemáticas o deben de tener los principios de la parábola, que son de las cuestiones más complicadas que tiene la física. Y Felipe Ángeles era un hombre no solamente matemático, sino además era estratega, era un hombre que entendía muy bien la naturaleza de los ejércitos y su conformación, Leti. Ok, ya mi computadora se está volviendo loca. Ya no los veo. Pero ¿Me no te pueden mandar? escuchas. Con que nos escuchas es suficiente. Sí, ya está volviendo loca mi computadora. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario hasta aquí? Felipe, Mi O de pregunta es, fierro. ¿cómo es que le pusieron Francisco Villa? Si realmente fue general. no, De, se llamaba Doroteo Arango, era su nombre completo, ya encontré mis apuntes. Era, ¿dónde estás tú? Ya lo volví a perder, no es cierto. Su nombre original era José Doroteo Arango Arámbula. Se cambió el Sí. nombre porque, bueno, la leyenda, como les conté, es que él había asesinado en sí a esta persona, a este hacendado, pero también, como les dije, hay contraposición ahí en donde dice que no lo mató, pero hay otros. Al salir de ahí, se supone ya le ponen precio a su cabeza. Entonces, como ya tenía precio, pues no podía seguir con el nombre de Dorotea Arango y se cambia el nombre por Francisco Villa. O sea que él mismo fue el que se cambió el nombre. Sí, así es. Porque si no lo iban a capturar muy fácil, ¿no? Bueno, aparte pudo huir de muchos lados porque era amigo de la gente pobre, es decir, los ayudaba muchísimo. Por eso Sí. iba huyendo y pues también lo apoyaron y lo cuidaron cuando decían Pancho Villa y ya sabían quién era, ¿no? Entonces. De hecho, cuando tiene estos problemas legales, va a Estados Unidos. Ahí es donde se refugia una buena parte de su tiempo y ya regresa para el movimiento revolucionario. De ahí es donde le gusta la malteada de fresa que nos platicaba Ver. De ahí toma este tema, porque pues en Estados Unidos las fuentes de soda estaban en boga allá. También era un hombre inteligente, Francisco Villa, ¿no? Mucho. Porque, si mal no recuerdo, a los caballos les ponían las cerraduras al revés, Ujú. que era donde los descontrolaba a los americanos y al mismo gobierno federal. Así es. Él iba Bueno, hacia el norte y en eso realidad es iba más al sur. Sí, de hecho, eso es más un mito porque yo, por ejemplo, puedo decirte de manera personal, sí me ha tocado ver cómo erran los caballos para el ejército y caballos que se siguen utilizando incluso para las ceremonias en las cargas y son las especificaciones que se tienen desde el siglo XIX, el siglo XX para la revolución. El herraje de los caballos más bien se hacía normal
pero las cerraduras en la parte de abajo tenían características muy particulares que son muy comunes también para ciertas áreas geográficas, principalmente del norte del país, precisamente por la geografía. Y es de ahí de donde cuando ya llegan y tienen enfrentamientos y movimientos al centro, es donde se dice y se toma esta cuestión que se transforma en mito. Pero sí, efectivamente, estas eran características que tenía la División del Norte y como bien dices, era la naturaleza de Villa. Villa era un hombre con un carisma increíble, era un hombre que conectaba con la gente, era un hombre que por su personalidad, por su experiencia, jalaba, además dentro de la División del Norte y de los Dorados, no solamente era el respeto que le tenían, sino la admiración precisamente hasta por cómo él se manejaba con sus hombres, cómo se acercaba a sus hombres, incluso cómo él era el reclutador principal para la División del Norte. Era un hombre con una naturaleza muy cercana a la gente, como nos platica Vero. Bueno, ¿Y si llegó a ser general? Sí, lo retiran como general ya cuando pacta al final, a manera de recompensa, no solamente lo nombran como general, sino también le otorgan una hacienda y una gran extensión que se dedicaba al, pues como es en la mayoría, al ganado, a la cabeza de vacas y todo este ganado de carne. Ujú. de hecho Muy bien, también, muchas gracias. ok, cuando se retira de la, pues vamos, de la guerra, de la política, a él es nombrado gobernador de Chihuahua y crea su propia, aparte lo que a él le importaba para toda su población era la educación de los niños. Entonces creó más de 50 escuelas en Chihuahua. Entonces realmente revolucionó esa parte allá y estableció colonias militares para poder proteger alrededor de todos estos, ¿no? Y a veces, y también lo que hacía con sus soldados, cuando ya una vez retirados, era de que en 2 días trabajaban, por ejemplo, como soldados y 3 días como trabajaban la tierra. Entonces, ahí los combinaba para que ellos pudieran trabajar al mismo tiempo. También él reavivó la plata, él creó sus propias monedas de plata, ¿no? Pero no, pues nada más funcionaban en su estado, en el estado de Chihuahua. Fuera de ahí ya no funcionaban las monedas. Y y obviamente, pues también no lo hizo porque que el gobierno se me fue el nombre ahorita, imponía si veían a alguien con la moneda de Villa, lo encarcelaban, porque obviamente Villa no era gente grata para nadie, ¿no? Entonces, eso era lo que hizo este Villa. Y ahorita vamos a pasar a ver a Max, a que nos cuente, pues, cómo fueron sus últimos años de nuestro Doroteo. Max, te toca. Sí, yo quisiera apuntar nada más que la figura de Francisco Villa, desde mi punto personal de vista, es una de las figuras de la revolución que quizá ha tenido una publicidad, por llamarlo de algún modo, muy semejante a la de Zapata, y sin embargo creo que es uno de los caudillos de la revolución que menos lo merece. Villa participó en la revolución, eso es evidentemente innegable. Es también innegable que de algún modo luchó por quizá algunos derechos, pero me parece a mí que carecía de una ideología particular. Me parece más bien que se trata de una revista de la revolución. Eh, Alfonso, ¿tiene algún Una pregunta. comentario? Sí, precisamente eso es lo que iba yo a comentar. Tengo entendido que él le gustaba mucho el cine y entonces en ese tiempo estaba muy en boga lo de la cinematografía y él trató de documentar todos sus batallas, que, que ahora sí que las ocupaba para documentarlas y para también mostrarlas
a sus pupilos, por decirlo así. Y eso también toma base para que el género de película de revolución sea mucho los personajes de Francisco Villa, ya muchas películas de Francisco Villa. Entonces, yo creo que es parte de lo que está comentando Max, que lo conocemos más por películas que por hazañas militares. Ujú. Eso es todo. Max, bueno, Sí, eso es muy cierto. La forma en que conocemos quizá Francisco Villa tiene más que ver, tiene que ver con lo que sabemos de él por el cine, por la novela, por los relatos que hay respecto a él, pero la verdad es que en cuanto a una aportación ideológica eh, fundamental, no me parece que la haya tenido. Yo reitero, a mí me parece la figura de Francisco Villa la de una revista de la revolución, es decir, era alguien que estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado y se aprovechó de ello. Es decir, él ya antes había tenido de algún modo una vida de bandido y entonces en el momento en que alguien dice, bueno, levantémonos en armas contra el gobierno, pues es muy sencillo decir, está bien, pues yo también me levanto en armas, ¿no? No sé por qué me levanto, no sé para qué me levanto, no sé cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Y creo que esto es muy evidente si comparamos la figura de Francisco Villa con otras, principalmente con la de Zapata o con la de Francisco y Madero, o con cualquier otra de la revolución. Eh, Comento esto porque precisamente el fin de la vida de Francisco Villa creo que está muy ligado en este sentido a esta idea, a esta falta de una ideología revolucionaria. Pensemos un poco que Zapata no se doblegó ante el gobierno, es decir, que Zapata se mantuvo en pie de lucha y él consideró que no rendiría las armas hasta que los ideales de reparto de tierras, de volver a una especie de justicia agraria, se pudieran cumplir. De modo entonces que esto es muy claro. Yo tengo una ideología muy clara, sé por qué estoy luchando, sé cuál es el objetivo que persigo, sé cuáles son los objetivos a largo plazo y pues no me muevo de ello. De hecho, por eso me mantengo levantado en armas. No me pudo cumplir el gobierno que estaba, no me cumple el gobierno de Madero y de algún modo tampoco me cumplen los gobiernos que siguen. En este sentido, pues me mantengo en armas hasta la muerte, ¿no? ujú. En el caso de Doroteo Arango es distinto. Se le derrota básicamente por allá de 1915, las fuerzas de Obregón lo derrotan y él mantiene una vida activa como guerrillero hasta 1920. Es decir, entre 1915 y 1920 la vida de Francisco Villa fue la de un guerrillero, escondiéndose en la sierra y atacando veloz y rápidamente ciertos lugares, etcétera. Cuando en 1920 el presidente provisional Adolfo de la Huerta, no recuerdo si es interino o provisional, creo que es provisional, el presidente provisional Adolfo de la Huerta le ofrece un pacto de paz en Sabinas, Villa acepta. Entonces a mí me pone a pensar esto, ¿cómo es que alguien que había luchado algunos años en la revolución y que aparentemente tenía una ideología revolucionaria, pacta tan rápido para decir, bueno, está bien, ya no quiero pelear y ya me quiero dedicar a la vida privada? Esto, pues, a mí al menos me deja ver que no existía esta ideología sólida porque fue para él muy fácil dedicarse a la vida privada. ¿Por qué opta por ello? Le estaban ofreciendo una hacienda que en realidad eran tres, porque el terreno de Canutillo abarcaba otras dos haciendas y la cantidad de cereales que producía Canutillo, la cantidad de ganado mayor y menor que tenía la hacienda era realmente considerable. Y podemos decir que Villa, a partir de 1920, se va convirtiendo en un burgués y se va convirtiendo en un capitalista y está sacando ventajas de Canutillo.
Obviamente, seguir de guerrillero le hubiese traído más problemas, no conseguía armas, el gobierno de Estados Unidos estaba en su contra por lo de Columbus, etcétera. Entonces, la vida en armas resultaba ya muy difícil de seguir, porque ya no obtenía los beneficios que tenía cuando había participado en la revolución. Imagínate tú que yo soy un bandolero cualquiera, que me meto a la revolución y me hacen gobernador. Pues evidentemente eso es pasar de 0 a 100 en unos cuantos segundos. Pero ahora sigo de guerrillero y para colmo, el ejército se ha comenzado a regularizar gracias a Venustiano Carranza. Con el gobierno de Álvaro Obregón comienza la reconstrucción del país. Y entonces sucede que todo el país se está sosegando, se está aplacando, todos quieren ya paz, todos quieren vivir en armonía, quieren la reconstrucción y entonces pues ya no resulta provechoso seguir de bandolero, pues porque ya nadie me secunda. Y en ese sentido me dedico a vivir en Canutillo. La vida de Pancho Villa en Canutillo, reitero, es la vida de un personaje que se va convirtiendo en burgués, en un capitalista más. Solo hay que comparar la vida de Villa con la de otros revolucionarios. Pongamos Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí y vamos a ver que la vida de Villa y Santos se parecen mucho, al menos en el inicio. Son personajes que están medrando con los resultados de la revolución y que obviamente están obteniendo un beneficio seguro. Ahora bien, evidentemente algunos autores señalan Canutillo porque en este espacio Villa se dedica a materializar de algún modo algunos de sus ideales, entre comillas. No quiero llamarlos así porque la verdad es que no los tuvo. A mí me parecen más bien una ocurrencia que tuvo ya que tenía la hacienda. Por ejemplo, que los habitantes de la hacienda, particularmente los niños, recibieran instrucción militar. Parecía ser que se estaba formando una colonia militar. Algunos autores dicen que eligió Canutillo porque el terreno es fácil de defender desde el punto de vista militar. Y entonces pareciera que Francisco Villa está siguiendo una especie de política de ruta que tiende hacia la militarización de la sociedad y una especie de comuna, entre paréntesis, porque tampoco llegó a serlo, en la que los obreros que llegaron a trabajar en Canutillo y los campesinos recibían algunos beneficios. ¿En qué consistían estos beneficios? En un buen sueldo, una forma de vivir adecuada, por llamarlo de algún modo. Pero esto estaba ocurriendo ya en otras zonas del país. Salvador Alvarado y ¿cómo se llamaba este del sur allá en Yucatán que también hizo esto del comunismo por allá? Felipe Carrillo Puerto. Carrillo Puerto, es correcto. Bueno, esa gente de por allá tenía también una ideología aparentemente semejante. Entonces, más bien, la situación de Villa en Canutillo es como muy ecléctica. Todavía tiene alguna participación política que se refleja en algunas opiniones en los periódicos y de hecho los gobiernos de Álvaro Obregón y posteriormente cuando ocurre el momento de Plutarco Elías Calles, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón tenían todavía una cierta idea de cierta importancia respecto a Villa. Consideraban que podía levantarse en armas y entonces deciden asesinarlo, o al menos esa es la versión más socorrida. 3 años después de haberse retirado a la vida privada, en 1923, es asesinado en Parral, aparentemente porque podría ser que este personaje se levantara en armas. Desde mi punto particular de vista, su asesinato tampoco tiene una gran trascendencia, nadie más que sus dorados y algunos otros que habían combatido con él van a su sepelio y le rinden honores, tiene obviamente es enterrado con honores militares, ya Gaby me corregirá si no, es enterrado con honores militares y se acaba con eso la vida de Villa. Podemos decir que Villa fue de los revolucionarios icónicos
el único que se retiró a la vida privada y el único que estando en la vida privada murió asesinado de una forma por demás irrelevante desde mi punto de vista. Ni siquiera creo que haya dramatismo en la muerte de Villa. Para mí fue un personaje que al término de sus días terminó sin pena y casi sin gloria. Eso es lo que puedo decir, gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, lo que dice Max acerca de cómo fue su asesinato, efectivamente fue el 20 de julio de 1923 en la ciudad de Parral. Él venía en su coche acompañado de todas sus escoltas, por algo traía escoltas, hay que reconocerlo, que eran 6 escoltas y fue tiroteado y muerto de una casa en ruinas, lo mismo que pasó con Villa, ¿no? Con su Zapata, en un lugar así, por Jesús Sales. El miedo que tenía era que se le uniera a Adolfo de la Huerta para poder ser, para apoyarlo en la presidencia. Por eso es que lo asesina. Y bueno, eso, ahí termina la vida de don Doroteo Arango. Gaby. Bueno, pues yo también soy de la idea, como bien platica Max. Digo, la primera parte de mi intervención tiene que ver con lo histórico que es el tema de los Dorados y la División del Norte. Ya en el tema personal, completamente de acuerdo con la opinión de Max. Doroteo Arango, Pancho Villa, fue un hombre advenedizo completamente que toma de la irrupción de la revolución en el norte una manera también de limpiar su nombre porque estaba siendo perseguido. Y entonces esta es una forma en como al adherirse al movimiento revolucionario, empieza él a formarse otro nombre que elimine lo que venía siendo Doroteo Arango. Es un nombre completamente advenedizo. Como bien lo dije y sigo manteniéndole en mi posición, a mí me parece quien realmente lleva y comanda y logra lo que se logra a nombre de Villa es Felipe Ángeles y quien ejecuta las órdenes es Fierro. Entonces, realmente aquí era al revés, quien se hacía o quien se colgaba las medallitas logradas por uno y por otro era Villa. No le quitaba la naturaleza de su carácter, pero no tenía nada más. No había ninguna atribución militar, no había ninguna atribución social, se hizo de un grupo muy cercano que fueron los que lo fueron formando y que fue él quien se fue colgando todos estos logros o estas características para que él fuera quien sobresaliera. Era un hombre con una naturaleza, pues está muy de moda decir que narcisista, yo no puedo decir que no, porque verdaderamente no tenemos la preparación psicológica, pero sí era un hombre que buscaba la atención, sí era un hombre que buscaba sobresalir y ser él el centro de atención. Esto no solamente lo vamos a ver en la naturaleza de sus intervenciones, sino también incluso en cómo se refieren sus propios hombres, hasta en los corridos. Él es el que sobresale. Es un hombre con esta característica y que al final, sin tener, como bien menciona Max, como no tenía estos ideales revolucionarios ni de tierra ni de esto, sino que fue moviendo únicamente una masa de gente que fue la División del Norte y sus Dorados, que fueron los que realmente fueron sobresaliendo para él, pues al término es literalmente comprado con canutillo. Ahí se refleja pues, su no y sus no ideales, su no capacidad revolucionaria, y lo asesinan como lo que fue, como un revolucionario, como un pendenciero en muchos aspectos, porque sí era un cabo suelto. A final de la historia, tanto para Obregón, para Calles, era un cabo suelto que había que eliminar de la historia de la revolución para apaciguar el resto del país. Gracias. Pero, Max, ¿alguien más? Yo voy a dar mi opinión, como lo están dando ustedes. Yo acuérdense que soy la romántica de la historia. Realmente sí, vamos a hablar honestamente de lo que fue este Francisco Villa. Vamos a completar todo lo que se acaba de decir, ¿no? Venía de una cuna pobre, fue perseguido, fue bandolero, ajá, y todo eso pues va llevando y va formando lo que él quiere.
Él al asaltar las haciendas, él sabía lo que había en ellas. Y él también, porque no pudo añorar todo eso también. Entonces, obviamente, Pancho Villa, pues sí, le gustaba llamar la atención, es cierto, puesto que ya lo dijeron ese ratito, ¿no? Hubo una, ¿cómo se llama? Las películas que grabaron. De hecho, hay una, no sé, una anécdota donde está él, donde están en Estados Unidos, del lado de Estados Unidos, todos la gente de la alta sociedad, bueno, de la sociedad americana, con visores y todo, viendo cómo entraba Pancho Villa en una revuelta porque les llamaba la atención. Él, de hecho, él pagó para que lo grabara uno de los directores americanos que estaban empezando con la época. Entonces, era llamar la atención. Como buen geminiano, le gustaba eso. Y yo no le hago mucho a los astros, déjenme decirles. Pero bueno, sí, él era así, ¿no? Era muy sobresaliente, quería sobresalir y pues nunca se quedó atrás para eso. Pero de que sí no llevó las cosas, pues ahorita, por ejemplo, yo aprendí que el que le llevó todo bien armado fue Felipe Ángeles. Yo sí había escuchado de él, mas no le había dado la importancia que ahorita Gaby, por ejemplo, le dio. Robert, Un poco la línea que comentaba Vero, creo que lo interesante de Francisco Villa es que de todos los líderes de la revolución de alguna manera fue el más mediático, lo que llamaríamos una personalidad mediática, ¿no? Es la famosa fotografía en Palacio Nacional fue una sugerencia de él. El que sacó la silla presidencial para sentarse en ella o invitar a Zapata en hacerlo fue él. Por supuesto, hicieron reportajes para revistas norteamericanas de cómo estaba revolucionando la agricultura en Canutillo. En fin, o sea, era una persona mediática totalmente. El hecho de que fuera mujeriego, o sea, de alguna manera representaba como ese ideal del mexicano macho, de alguna manera, que ese estereotipo que se ha creado. Si ustedes se fijan, cuando se ve el estereotipo del mexicano broncudo, generalmente es alguien parecido a Francisco Villa, el revolucionario bigotón, más que a Zapata, por lo menos para lo que son los norteamericanos. El ataque a Columbus, que fue pues también para fastidiar un poco a Carranza, como habían comentado. Columbus es actualmente una población totalmente intrascendente e insignificante. Que ¿saben de qué viven? De vender souvenirs de Pancho Villa. Venden souvenirs de cuando Pancho Villa los invadió, porque es lo único importante que ocurrió en ese pueblo en toda su historia, ¿no? No era una estratega militar, y eso se demostró en la batalla de Celaya, donde Obregón, que sí era una estratega militar, lo venció. Y estoy de acuerdo, él era un oportunista, muy probablemente de haber seguido, probablemente habría sido un tipo cacique estatal tipo Gonzalo N. Santos, cuya frase cacique de San Luis Potosí, cuya frase más famosa era: la moral es un árbol que da moras, ¿no? Entonces, sí es un personaje que yo creo que está sobrevalorado, pero que está muy valorado en el sentido de que fue muy mediático, ¿no? así es. Muy visible. Alguien le están llamando y no es a mí. A ver, Kobe, Yo me pregunto por qué gente como Felipe Ángeles, que era una persona inteligente, preparada militarmente y todo eso, y con ideales, siguió a Francisco Villa, o sea, ¿por qué no se unió a algún otro líder revolucionario? Gaby. Bueno, a mí me gustaría contestarte, Corby, no sé si me permitan, Max, pero todos los demás. A mí me parece que Carranza, para empezar, Felipe Ángeles tenía problemas con Álvaro Obregón. Ellos dos son egresados del colegio y ellos ya tenían sus rencillas desde el colegio. Ambos servían a Carranza, pero Carranza, en aras de buscar el control de la división del norte,
le dice a Felipe Ángeles pues que vaya con Villa y que le organice la división del norte. Entonces pues Felipe Ángeles llega y pues queda encantado del carisma de Pancho Villa, de cómo se relacionaba con su gente, cómo la gente lo quería, cómo la división del norte, conforme iban y se hacían los modelos de reclutamiento, la gente se unía a él por Francisco Villa. Y entonces toda esta situación, junto con que, bueno, obviamente Felipe Ángeles tiene un trato directo con Villa, empiezan a platicar aquí y acá, y entonces Felipe Ángeles rinde su inteligencia, su capacidad, sus conocimientos militares, su estrategia, todo esto, porque verdaderamente aquí hay una contraposición de caracteres que se complementan. Como te platicaba hace rato, Felipe Ángeles era un hombre con un carácter súper reservado, era un hombre con un carácter más hosco, más serio, que incluso también por ahí chocaba con Álvaro Obregón. Y por eso es que Villa también y Álvaro Obregón, independientemente de los temas políticos, ahí tenían sus rispicidades. Pero con Felipe Ángeles no. Y entonces Felipe Ángeles en esta naturaleza decide unirse bajo, además, inicialmente bajo la protección de Carranza, porque Carranza fue el que lo puso ahí. Ya cuando Carranza le pide a Álvaro, a Villa, que rinda la división del norte a Álvaro Obregón y que Villa le dice, no, ahí sí ya no, papacito, entonces Carranza pide que Felipe Ángeles se reincorpore al ejército federal que se estaba reorganizando, que ya llevaba su reestructuración, que ya lo hemos platicado en una ocasión anterior y que da como origen al ejército actual. Y entonces Felipe Ángeles le dice no, y se proclama en contra de Carranza y principalmente de Álvaro Obregón, porque insisto, además ellos ya tenían ahí sus rencillas. Y entonces aquí ya se da el pleito entre 4 personalidades que son bien importantes para entender que fue la unión entre Carranza y Álvaro Obregón, que a pesar de que tenían muchas cuestiones muy diferentes, eran también advenedizos, sobre todo Álvaro Obregón, y se une a Carranza porque encuentra esta parte de la fortaleza de Carranza, la reestructuración no solamente del ejército, sino del gobierno, una manera de hacerse del poder. Y por el otro lado tenemos esta dualidad entre Villa y Felipe Ángeles, que dado a la naturaleza de Felipe Ángeles, él es el que lleva y el que hace y conforma la división del norte, y el que brilla es Villa por su naturaleza. Y tan es así que capturan a Felipe Ángeles, lo ejecutan y la división se deshace. O sea, literalmente empiezan las derrotas hasta su disolución. Igual los Dorados, ahí también hay un tema con Fierro, que también da al traste, llamémosle así, a la división del norte, y es aquí donde ya vamos a ver que quien realmente hacía la división del norte, pues es Felipe Ángeles. Muchas gracias, Gaby. Frank, ¿De qué? me hace una pregunta. Frank. Sí, sabemos todos que en una emboscada fue asesinado Francisco Villa en Parral. Yo quisiera preguntar de parte de quién fue el encarguito ese. Se da, ¿lo contestas tú, Max? ¿Yo? Bueno, lo manda a ejecutar Jesús, bueno, está comandado por Jesús Salas y a los que, bueno, a los intelectuales fueron Álvaro Obregón, ¿sí? ¿No me equivoco? Y Plutarco Elías Calles. Son los que decían. De hecho, y ellos eran porque, como dijo Gaby, Álvaro Obregón estaban ya tenían conflictos entre ellos y obviamente sabían que si iban a las elecciones, Villa iba a estar en favor se me fue el otro nombre. ¿Cuál fue? Adolfo de la Huerta. Gracias, Adolfo de la Huerta. Y obviamente, como ya lo dijimos, era tan carismático que mucha gente iba a votar por él, por el que uniera a Pancho Villa. Entonces, por esa razón fue que lo mataron, para quitar su imagen, quitar la presencia de este señor, de jalar tanta gente, de ser un buen líder. Y además era como un cabo suelto, ¿no? Era un cabo suelto de la revolución cuando ellos ya estaban intentando pacificar y reconstruir el país, darle una estabilidad, una dirección política
que ya lo vamos a ver a partir del Maximato, y pues Villa era un cabo suelto que seguía siendo esta figura revolucionaria en contra completamente aparte del tema personal. Claro. Bueno, ¿alguien que tenga alguna pregunta, dudas, comentarios? Nada más una cosa. A ver. Para muchos sería bandolero, asesino, cuatrero, héroe, patriota, pero fue una persona muy polémica, única en su tipo, y por eso lo admiro a Pancho Villa. Ahora, hace muchos años, un pequeño relato que me comentó un señor, ya en aquel entonces tenía casi 90 años, yo tenía 14, que él anduvo en las tropas de Villa, y para ser breve, un peluquero que lo iba a arreglar, le pagaron dinero para que lo asesinara. Entonces le cortó su pelo, lo andaba rasurando y la navaja se la pasaba aquí, hasta le dijo Villa, bueno, ¿qué te pasa? Y pues ya cuando terminó de arreglarlo porque lo vio nervioso, le dijo, mire, pasó esto, me pagaron este dinero para que yo lo asesinara, pero no quise hacerlo. Entonces en eso Villa sacó la pistola y le dijo, pues para que no ande recibiendo dinero ajeno, se la vació, lo mató, le quitó el dinero y se fue. Y otra pequeña anécdota es que cuando derrotaron a Villa en la batalla de Celaya, Álvaro Obregón perdió un brazo y en el monumento que estaba Álvaro Obregón aquí en la misma colonia, estaba su brazo en un frasco de formol, nada más que por protesta de los familiares de Obregón, tuvieron que incinerarlo. No sé si alguno de ustedes llegó a verlo. No. No, sí, y eso porque mi papá me llevaba ya a ese monumento a conocer y todo, y estaba en un frasco de formol, sin el Yo lo hueso vi, del estaba la brazo todo manita así. hundido, y así la mano hasta con sus vellitas toda güerita y todo, perdón la expresión, ¿no? Y pues Villa murió asesinado por una bola de cobardes porque no le dieron tiempo ni de defenderse. Esa sería mi pequeña anécdota. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga, Adriana nos dice que ella también lo vio, pero ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta, alguna duda? Bueno, yo de niño en Chihuahua, que me llevó mi abuela, llegué a conocer a Luz Corral, a la última esposa de Pancho Villa. Vivían ahí en la capital, en una casa donde exhibían el coche, donde lo emboscaron. Entonces, doña Luz Corral era una viejita que estaba sentada, o sea, exhibían el coche y exhibían a doña Luz Corral, o más bien doña Luz Corral exhibía el coche. O sea, digamos que la visita era como ver el coche y luego ir a ver a la señora también, que ahí estaba sentada, una señora de pelo blanco así toda jetona, viejita, viejita, viejita. Pero lo que yo me acuerdo de chico, lo que me impresionaba era el coche, porque estaba hecho una coladera, ¿no? Como pues, mi relación directa con Francisco Villa, ¿no? Que llegué todavía a conocer a su última esposa. Muy bien. ¿No? Bien. Y sí, quizá no platicaron los detalles macabros de la... Sí, pues finalmente fue una emboscada. Había un diputado y una serie de pues testaferros, digamos, que sabemos que eran pues armados por niveles superiores, que organizaron que en Parral, en un lugar donde ya saben que iba a pasar, pues pasó con su coche con dos personas sin escolta y dispararon todo lo que traían contra el coche. Por eso dice Max que pues no tiene nada de particular, porque pues generalmente así se morían, ¿no? Como coladeras. O sea, el que no haya terminado, el líder revolucionario de primera generación que no haya terminado con algún balazo, pues a ver si ahorita nos acordamos cuál, porque Madero, Carranza, Villa, Zapata, todos acabaron con algún agujero. Elías Calles. Plutarco Elías Calles, ¿no? Murió de viejito. No, Elías Calles se fue, pero ese ya sería otro tema también, muy bueno. Es otro tema. Bueno, voy a pasar a darles los 10 puntos más o menos importantes que tocamos. Primero, sus orígenes humildes. Ya sabemos que nació en la pobreza en el estado de Durango, en una hacienda, que tuvo una actividad delictiva desde muy joven. Él robaba ganado y haciendas, que fue líder revolucionario. Se unió al movimiento de Francisco y Madero, perdón, en 1910, en contra de Porfirio Díaz, que crea lo que es la División del Norte, que es una fuerza rebelde, como nos explicó Gaby, que tuvo audacia militar. Pues ahí ya vimos que
realmente audacia de él, no fue, más bien fue Felipe Ángeles. Y sería muy bueno tocar un tema sobre él. Sobre Felipe. Y bueno, es ¿cómo se llama? La intervención a Columbus, ajá, que provocó que Estados Unidos también nos interviniera, no sé cuántas veces ya había sido, cuál fue de todas. Y bueno, que cuando se retira de la vida, se supone que está todo tranquilo y se retira a la vida pública, privada, perdón, pues se dedica más que nada a hacerse un poco más que capitalista, como dijo Marx. Y bueno, dándonos ya bien claro entender la clase de persona que era, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía todos los detalles hasta que empezamos a estudiarlo, hasta que Gaby lo dijo, hasta que Max. Y bueno, es bueno aprender también un poco más de esos temas, ¿no? Y bueno, pues, y que pues lo que perdura es su legado, pues es más que nada la figura nada más del personaje. Es lo que se podría decir, porque ni diálogos, ni frases, nada más que eso. La figura de un personaje controversial y que llama la atención, que jala. Felipe, ibas a comentar algo. Otra pregunta que se me pasó. Adelante. Tauro, ¿Cómo? ¿por qué Tauro? A ver. ¿Por qué el Centauro del Norte? Sí, Aquí lo tenía, déjame que se cuente. ¿cómo nació? ¿Dónde nació? ¿Quién se lo adjudicó? Centauro nada más porque era buen jinete. Era buen jinete. Viene de esa, yo podría decir que viene de esa parte mediática. Una de las fotos más famosas de Pancho Villa es la que pusimos en la portada del promocional que mandamos para la sesión, que toman una foto precisamente cuando está en la toma de Torreón, creo, una cosa así. Se ve eliminando el caballo, ¿no? O sea, finalmente la división del norte era Villa y su grupo de soldados, era una división de jinetes, era una división de caballería, ¿no? Sí. Entonces, digamos que él era de a caballo, por decirlo de alguna manera. Así es. De caballo y de tren. De ahí viene, de su montura. Exactamente. Pero Su digamos que habilidad por, los que le pagaban, pues salían su caballo. pues bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o duda o algún comentario que hacer? Bueno, nada más que antes del ataque al Pearl Harbor y las Torres Gemelas, Villa fue uno de los primeros que entró a Estados Unidos. Ahora sí que atacar a hacer su relajo. Bueno. Y ¿qué tanto hay de cierto que la logia Skull and Bones en Estados Unidos tiene el cráneo de Pancho Villa y aparte el del Indio Jerónimo? No sé si eso sea cierto o sea falso. ¿Quién me lo podría explicar? Se sabe que creo que los restos de Pancho Villa están en el Monumento a la Revolución, ¿no? Eso es lo que se sabe. Pero sí se dice que no tiene el cráneo. Yo lo Sí, creo que ignoro. creo que el cráneo había sido robado, pero que dónde estuviera yo no lo sé. No, ni yo. Yo. Yo sé que está Y completo acá. respecto a los restos de Jerónimo, yo lo veo muy poco probable. No, yo también tengo conocimiento de que sí se llevaron el cerebro, que lo tiene Estados Unidos. El cráneo. Cráneo, ya. Cráneos. ¿El cerebro? No sabía. Yo no sabía. No. No, nada más el cráneo. Yo creo que A ver, Robert. Yo creo que son de esas leyendas que se generan alrededor de un personaje y yo les recomendaría leer un libro que se llama El Águila y la Serpiente de Martín Guzmán, que habla mucho de cómo era la personalidad de Pancho Villa, la personalidad de la División del Norte. Martín Guzmán fue secretario de Villa, conocía la manera y los modos que tenía. Una, y de ahí les recomiendo un capítulo que se llama La fiesta de las balas para que vean cómo era Rodolfo Fierro. Gracias. En que Rodolfo Fierro Ya. está deportivamente aplicándole ley fuga a la gente.
en ese relato. Voy a dar el título escribir el título para que los demás lo tomen en el chat. Y luego les paso, hice por ahí yo un video sobre Rodolfo Fierro y su historia, porque además tiene una historia bien trágica y cañona, y que y relata prácticamente por qué de su naturaleza de carnicero, aparte de su carácter, ¿no? Que eso ya era parte. Pues bueno, pues creo que hemos descubierto realmente una buena personalidad de un personaje que llama la atención, que jala a la gente en el momento de las festividades de la Revolución, ¿no? Pero que, como les dije, yo lo descubrí ahorita con Gaby. La verdad, muchas gracias, Gaby, por esa explicación, porque la verdad, eso es lo bonito de esto, que vamos descubriendo hasta nosotros mismos puntos que no sabíamos de personajes o de momentos de la historia. Se les agradezco mucho que estén aquí todos con nosotros, que se hayan tomado este tiempo para estar. Y bueno, nos toca preguntarnos siempre, ¿qué nos toca? Había dos temas principales que habíamos dejado pendientes. Sí, Nada más. el de la llegada del hombre a América por el estrecho de Bering, ese fue uno. Ah, ese es uno que ibas a hacerlo tú, Max. Sí, efectivamente, después de este tema les había comentado que quería participar con ese tema. Ajá, la llegada, espérenme, porque si no lo apunto, llegada del hombre. Ok. Y había otro también que era de Santana. Mm, Alguien había comentado que quería oír sobre Santana. Sí, yo. Y bueno, tenemos estos dos. ¿Algún otro tema para poderlo irlo preparando para la tercera clase que tengamos, Claudia? A mí me a mí, gustaría, después de Santana, si es que se realizará, a mí me gustaría comentar sobre el periodo arcaico de nuestro país, porque es un periodo que conocemos muy poco, sobre el mm, periodo previo a las culturas que llamamos mesoamericanas, porque en realidad desconocemos mucho de ese periodo. Perfecto, Max, muy buen tema. Me parece muy bien. Claudia, ahora, puedo sumar a yo no sé si en algún momento ya hablaron de Miguel Hidalgo, pero a mí me gustaría conocer un poquito de la vida de Miguel Hidalgo, si se pudiera, si es que no han tocado el tema, si no, pues lo tocamos cuando hablamos sobre la independencia de México, pero bueno. en un momentito, en una de esos, cuando hablemos de Santana, si quieres, nos damos un tiempo porque pues tampoco Santana abarca mucho, pero podemos meter un poquito ahí de una biografía ligera de Miguel Hidalgo. Muchas ¿Parece, gracias. Robert? Y de el Tata Cárdenas, bueno, a mí me gustaría un poco conocer, No sé pero si bueno, los demás tengan algo a ver si pudiera, me encantaría. de Lázaro Cárdenas sí, no hemos hablado, pero COVID, los demás, algún otro tema que tengan de interés para que también los vayamos estudiando nosotros. Bueno, se los dejo de tarea. Alfonso, ¿ibas a decir algo? Ah, ok. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ahora sí, como decía doctor, me acordé. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pueden prender sus cámaras. Me gustaría tomar la foto nada más que Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y Muchas gracias a los demás gracias. antes de compañeros por estar que... aquí también. Me dio gusto estar con todos ustedes. Gracias. Gracias. Por favor, Gracias. prendan sus cámaras porque yo sé, no pude sacar la foto hace ratito. Y ya la subo al WhatsApp. ¿Ok? Gracias por estar. Tía hermosa, déjenme presentarles. La señora Josefina García es mi tía, es prima de mi mamá. Mucho Qué gusto. bonito. Mucho gusto. Mucho Mucho Siempre gusto. gusto tengo un poder familiar que escucharlos. está conmigo. Me da mucho gusto verlos. Gracias por esperar este tiempo porque sé que fue un mes. Déjenme dejar de grabar ya esto. Permítame tantito. ¿Dónde está? ¿Ya tenés la grabación? Allá.